perdón, al obispo de Ipiales, a José Antonio, que es medio tocayo mío, tocayo al revés, yo soy Antonio José, y él es José Antonio, entonces ahí estamos tocayos por las dos puntas, pero inversas. Lo mismo a toda la gente de la Universidad Católica del Sur y a todos los asistentes. Me han pedido que hable de la Constitución de 1991, que está cumpliendo en este periodo en este semestre 30 años de haber sido expedida. Fue expedida en julio de 1991. O sea, hace 30 años estábamos en sesiones de la Asamblea Constituyente del 91. Voy a empezar haciendo unos antecedentes del periodo que se vivía para la realización de la Asamblea. En ese periodo, en los años 80, sobre todo en la segunda mitad de los años 80, sucedían dos cosas. Por un lado, había una gran violencia en Colombia a cargo de los llamados extraditables. Los extraditables eran narcotraficantes pedidos en extradición que ejercieron una gran violencia en esa época de los años 80. Mataron ministros de Estado, pusieron bombas y tumbaron aviones, bombas en centros comerciales, bombas frente al DAS, al Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá, mataron ministros, mataron policías en Medellín. En esa época, los extraditables encabezados en Medellín por Pablo Escobar pagaban $1.000.000 por cada policía muerto, y entonces mataron centenares de policías. Y finalmente mataron 3 candidatos presidenciales en el periodo de 1989 y 1990. Teníamos entonces una gran situación de violencia en manos y dirigida y ejecutada por los llamados extraditables, narcotraficantes que querían desestabilizar la democracia colombiana. Por otro lado, teníamos una constitución muy vieja. La constitución que estaba vigente en ese periodo había sido expedida en 1886 como resultado de una guerra civil del siglo XIX. O sea, una constitución que no era el resultado de un acuerdo político o de un acuerdo nacional, sino de la victoria de un partido sobre otro en el siglo XIX, como fueron todas las constituciones de Colombia, pero además muy vieja. Una constitución que en ese momento en 1990 tenía 104 años. Con ese par de circunstancias, la violencia de los extraditables y la Constitución de 1886, sucedieron dos cosas que quiero resaltar. La primera y la más importante, empezó un proceso de democracia directa, de democracia participativa directa, encabezada por los jóvenes, por los estudiantes, por aquellos que estaban en las universidades y que querían empezar a actuar en la vida nacional. Creo que es muy importante decir que podría haber habido una salida autoritaria frente a semejante situación de inestabilidad producida por la violencia y las dificultades para hacer reformas a la Constitución. Podría haber habido una salida autoritaria y en vez de eso empezó una salida absolutamente democrática. La Constitución de 1886 no permitía su reforma por nada distinto de un acto legislativo tramitado a través del Congreso de la República. Con la muerte de Luis Carlos Galán en agosto de 1989, empezó un movimiento juvenil y estudiantil que empezó a promover la necesidad de una nueva constitución para Colombia. Ese movimiento, que fue totalmente pacífico, empezó a producir marchas en todo el país. Primero en Bogotá, pero después se fue generalizando las marchas estudiantiles absolutamente pacíficas en todo el país y empezaron a promover la necesidad de una nueva constitución para Colombia. Esa idea fue tomando fuerza poco a poco y a final de 1989 había un proyecto de reforma constitucional que estaba en el Congreso, que le faltaba una sola votación para hacer ya nueva norma constitucional colombiana. Ese proyecto, presentado por el gobierno de la época de Virgilio Barto, se hundió en la última votación porque los extraditables le metieron la mano para meter ahí temas que no estaban en el proyecto inicial. Eso hizo que quedara mucho más claro que los movimientos estudiantiles pacíficos que estaban moviendo la opinión del país tenían razón en la necesidad de promover
una nueva constitución producto de una asamblea constituyente. Y empezaron a producirse entonces una serie de consensos que ahora vamos a describir de manera más detallada. Lo otro que sucedió en esa época es que el M-19, movimiento guerrillero al que yo pertenecía, firmó el primer acuerdo de paz de América Latina. Lo firmamos Carlos Pizarro y yo. El 9 de marzo de 1990 firmamos el primer acuerdo de paz de América Latina. Pero desde enero de 1990 teníamos ya la decisión tomada de no retroceder y de incorporarnos a la vida civil y dejar la lucha armada que no servía para resolver ninguno de los problemas del país. Eso hizo también entonces que esa posibilidad de paz abriera una posibilidad, un sentimiento de esperanza en mucha gente y sobre todo en muchos jóvenes colombianos. Con eso empezaron a producirse los consensos de ese periodo, que fueron 4 consensos. Primero, el consenso ciudadano. El movimiento estudiantil, sobre todo después del hundimiento del último intento de reforma constitucional en diciembre de 1989, empezó a promover que hubiera un voto adicional en las elecciones del 11 de marzo de 1990, que se llamó el movimiento del voto de la séptima papeleta. En aquella época se le llamaba papeleta a los votos. Los votos no los repartía el Estado como es hoy, que existen los tarjetones que los reparte el Estado y están en los puestos de votación, sino que los votos los repartían los candidatos y los partidos políticos y se les llamaba papeleta. El 11 de marzo había 6 elecciones. Se votaba por Senado una papeleta, por Cámara 2, por diputados a la Asamblea 3, por concejales 4, por alcaldes de las ciudades 5 y por una consulta popular del Partido Liberal 6 papeletas. Entonces los estudiantes desde enero de 1990 propusieron una séptima papeleta que dijera sí a una asamblea constituyente. Esa era una papeleta de democracia directa pero ilegal. Las leyes colombianas no permitían ese séptimo voto, pero empezó a recibir un apoyo muchísimo más grande que el que se esperaba en un principio desde el mes de enero cuando lo propusieron. Los medios de comunicación lo apoyaron, nosotros, los que veníamos en el proceso de paz, lo apoyamos, mucha gente de los partidos políticos lo apoyó y se abrió paso poco a poco la idea desde entonces, ese 9 de marzo de 1990, hubiera una séptima papeleta depositada en las urnas. A tanto que los periódicos nacionales y regionales publicaron el texto del sí a la Asamblea Constituyente y dejaron por la parte de atrás en blanco para que la gente pudiera recortarlo del periódico y llevarlo e introducirlo en las urnas. Hubo entonces un esfuerzo y un consenso nacional creciente que fue el movimiento juvenil y estudiantil de la séptima papeleta con el apoyo de tantos colombianos como los que en ese momento estábamos en la vida pública. Ahí hay un momento que de algún modo tiene cierta similitud con el que estamos viviendo ahora. Son los jóvenes los que proponen un cambio y esos jóvenes son los que impulsan esa idea de la séptima papeleta el 11 de marzo de 1990. Ese 11 de marzo se depositaron un número de papeletas que nadie contó porque no era legal contarlas, pero se calcula que más de 3 millones de personas depositaron esa séptima papeleta en las urnas ese 11 de marzo. El gobierno de la época, para entonces estaba como presidente Virgilio Barto, decidió que para la siguiente elección que había para elegirse ya presidente de la República el 27 de mayo de 1990 también, se contara un voto que dijera sí o no a una asamblea constitucional. Desde ese 27 de mayo, los votos empezaron a repartirlos el Estado. Ya no eran entonces papeletas repartidas por los partidos o por los candidatos, sino que el Estado en las mesas de votación tenía los votos. Y entonces ese día había 2 votos. Un voto para elegir el nuevo presidente de la República y otro voto para decidir si sí o no había asamblea constitucional, se llamaba en ese momento de 27 de mayo de 1990. Quiero decirles que en ese periodo entre el 9 de marzo y el 11 de marzo y el 27 de mayo
mataron 2 candidatos presidenciales. Habían matado primero a Luis Carlos Galán en agosto de 1989. Al final de abril de 1990 mataron a Bernardo Jaramillo y a Carlos Pizarro León Gómez. De manera que entre marzo y abril se sumaron 3 candidatos presidenciales asesinados por los extraditables, y eso en medio de una situación en que el país estaba buscando salidas, impulsó a muchísima gente a apoyar la idea de la Asamblea Constituyente. El 27 de mayo, entonces, cuando ya había la decisión de un decreto de estado de sitio que ordenaba contar los votos y los votos los repartía el Estado, el 89.6% de los ciudadanos votaron sí a la realización de una asamblea constitucional y eligieron como presidente de la República al candidato liberal de ese momento, César Gaviria. De manera que ahí se consolidó el consenso ciudadano, primer consenso de ese periodo. Un consenso ciudadano que llevó, repito, hacia el 27 de mayo, el 89.6% de los votantes votaran sí a la realización de una asamblea constitucional. Ahí se consolidó entonces, con mucho trabajo de los jóvenes que empezaron desde el año anterior, del 89, a hacer todas las movilizaciones a favor de una constituyente, se consolidó el primer consenso ciudadano. Con eso, si ese voto se contó, pero no era obligatorio porque no estaba en la Constitución, se consolidó un segundo acuerdo, el acuerdo político. El presidente Gaviria llamó a las principales fuerzas políticas que habían participado en la elección presidencial de 1990. Yo fui en ese momento el candidato presidencial de mi partido, la Alianza Democrática M19. Además de eso estaba el Partido Liberal, que ganó la elección, el Movimiento de Salvación Nacional, que dirigía Álvaro Gómez Hurtado, y el Partido Social Conservador, que había tenido a Rodrigo Lloreda como candidato presidencial. Nos llamó y nos propuso que hiciéramos un acuerdo para realizar una asamblea constitucional que fuera una asamblea de 70 miembros, que fue sesionada en el primer semestre de 1991, que fuera elegida por circunscripción nacional, que dejaran unos puestos adicionales por si otros grupos guerrilleros firmaban acuerdos de paz, pero que tuviera un temario, que no fuera entonces posible hacer una nueva constitución, sino una reforma seria y profunda de la antigua Constitución de 1886, definida por un temario. Ese acuerdo político se consolidó entonces en el mes de junio y julio de 1990, y eso produjo, como tantas cosas se hacían en esa época, un decreto de estado de sitio. El decreto de estado de sitio se llamaba a la realización de una asamblea constitucional que sesionara en el primer semestre de 1991 con 70 miembros más unos adicionales por procesos de paz que se pudieran hacer con otras guerrillas, que además de eso fuera elegida por circunscripción nacional y que tuviera un temario determinado. Ese decreto de estado de sitio se fue a revisión de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en aquella época hacía la revisión de constitucionalidad de los decretos de estado de sitio y de las leyes. No había Corte Constitucional hasta ese momento. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, entre agosto de 1990 y la primera semana de octubre de 1990, estudió el decreto de estado de sitio que había producido el nuevo gobierno de César Gaviria como el producto del acuerdo político, y dijo: sí, señores, puede haber asamblea constituyente, no constitucional, y ahora les digo porque no constitucional, sino constituyente, que se elegirá el 9 de diciembre, que sesionará en el primer semestre del 91, que tendrá 70 miembros más unos adicionales, pero que no tendrá ninguna temario definido. Podrá hacer lo que la Asamblea quiera, porque dijo la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia dijo: esto es un acto de democracia directa, de democracia participativa, y no se le pueden poner limitaciones a la democracia participativa, a la democracia directa, cuando se está expresando de un modo como se está expresando el pueblo colombiano. Ahí vino entonces el tercer consenso, el consenso institucional,
Citaron el temario y aprobaron todo el resto del contenido de lo que se había acordado en el acuerdo político, y eso le da entonces valor al tercer consenso, que ya no es un consenso para una asamblea constitucional con temario definido, si hiciera una reforma de la Constitución, sino una asamblea constituyente, que podría hacer una nueva Constitución. Como ustedes ven, entonces, fue un proceso gradual que empezó por una situación sumamente grave y que fue abriendo paso por la vía de los consensos, cada vez más la posibilidad de hacer una nueva Constitución, hasta que eso se consolidó con la decisión por 12 votos contra 11. Por un solo voto de diferencia se consolidó esa decisión. Entonces, en la primera semana de octubre de 1990, en decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en sala plena. Vino la elección del 9 de diciembre de 1990, se eligió la nueva asamblea de 70 miembros, quedó dividida más o menos así: 24 o 25 del Partido Liberal, 19 de la Alianza Democrática M19 sin ninguna favorabilidad a voto limpio, 11 del Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado, 5 del Partido Conservador encabezado en ese momento por Misael Pastrana Borrero, expresidente de la República, y 4 conservadores más que se presentaron de manera independiente, 2 de la Unión Patriótica, 2 de la Unión Patriótica y de las fuerzas alternativas, 2 indígenas y 2 cristianos no católicos de las iglesias cristianas no católicas. De esa manera quedaron conformados los 70 miembros de la Asamblea Constituyente sin que nadie tuviera mayoría. Y ahí vino el cuarto consenso, que además fue un acto de reconciliación. Los de la Alianza Democrática M19 nos reunimos con Álvaro Gómez Hurtado. El hombre era el jefe conservador, en ese caso disidente del Partido Conservador, pero que más votos había obtenido 11 constituyentes. Hijo de Laureano Gómez, un jefe conservador importantísimo, que fue presidente en 1950, y un hombre de la derecha extrema del país. Yo me reuní con él e hicimos un acuerdo. Primero, reconciliarnos, y segundo, hacer una presidencia colegiada, colectiva de 3 miembros, un liberal, un conservador y uno de Salvación Nacional. Y ese fue el cuarto consenso, el consenso de funcionamiento. Esos 4 consensos empezaron a operar desde febrero de 1991, cuando empezaron las sesiones de la Asamblea Constituyente y se eligió a Horacio Serpa, nombre del Partido Liberal, como copresidente, a Álvaro Gómez de Salvación Nacional como copresidente y a Antonio Navarro de la Alianza Democrática M19 como copresidente. Y empezó la tarea de hacer una nueva constitución, producto de consensos hechos gradualmente, que fueron ampliando cada vez más las posibilidades de hacer una nueva constitución para Colombia. En ese momento entonces le dijimos adiós, adiós a la constitución de 1886 y durante 5 meses trabajamos para hacer una nueva constitución. Algunas de sus cosas más importantes las vamos a describir ahora. Pero también 3 grupos guerrilleros más empezaron a negociar desde finales de 1990 acuerdos de paz sobre el gobierno de César Gaviria. Fueron el Ejército Popular de Liberación EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT y el Movimiento Armado Indígena Quintindame de los indígenas del Cauca. Esas 3 organizaciones guerrilleras firmaron entonces acuerdos de paz cuando estaba empezando la Asamblea Constituyente, y entonces a los 70 miembros de la Asamblea Constituyente se sumaron 4 más, 2 del EPL, 1 del PRT y 1 del Quintindame. De manera que finalmente la Asamblea Constituyente quedó conformada por 74 miembros, 72 con voz y voto y 2 con solamente voz, que eran el del PRT y el del Quintindame, porque eran ya más pequeñas. Así pues, entonces se juntaron todos los consensos con procesos de paz. Se invitó a que también hubieran podido hacer lo mismo las FARC y el ELN. Esas 2 guerrillas no quisieron hacerlo en ese momento y no se incorporaron a la Asamblea Constituyente. Hubiera sido importantísimo si lo hubieran hecho en su momento y el país hubiera librado
de una época muy difícil que fue la de el resto de los años 90. Pero bueno, salimos entonces en ese principios de febrero de 1991, perdón, a escribir una nueva constitución para Colombia. Y la escribimos en esos 5 meses que teníamos de trabajo, primero por comisión, después en plenarias, escribimos la nueva constitución. ¿Qué diría yo de la nueva constitución? ¿Cuáles son las cosas más importantes? Lo primero más importante de la nueva constitución es lo que está en el artículo primero de la constitución, que dice: Colombia es un estado social de derecho. No un estado de derecho solamente, sino un estado social de derecho. Y ese social quiere decir un estado donde hay que buscar la igualdad, donde hay que buscar los derechos de ley a todos los colombianos, donde hay que lograr que este país sea un país mucho menos inequitativo de lo que ha sido hasta ahora. Y ese estado social de derecho escribió una lista o una carta de derechos que son los artículos que siguen en la Constitución hasta el artículo 86, donde está la carta de los derechos individuales y fundamentales, derechos económicos, derechos sociales, derechos ambientales. Yo diría que ese Estado social de derecho es tal vez el punto de llegada de la sociedad colombiana aún hoy en día. Si hoy queremos saber para dónde debería ir Colombia, para donde dice esa carta de derechos del Estado social de derecho. Pero estableció además varios instrumentos para que esos derechos empezaran a cumplirse en la medida en que fueran necesario usar esos instrumentos. La más importante de esos instrumentos se llama la tutela. La tutela es tal vez la reina de la Constitución. Se han presentado y resuelto cerca de 9 millones de tutelas en estos 30 años en defensa de derechos de muy diversa naturaleza. Tal vez el más importante que se ha defendido con la tutela es el derecho a la salud, que muchas veces sin tutela no le prestan los servicios de salud a los que tienen derecho el ciudadano. Y también otros mecanismos como el derecho, perdón, como otros instrumentos que quedaron en la Constitución. Pero además se le dieron derechos a los indígenas. Hasta 1990 había vigente una ley que era la ley 89 de 1890, que para muchas cosas trataba a los indígenas como menores de edad. Los indígenas son una minoría en el país, claro, pero son una minoría llena de derechos y de posibilidades. Y en 1991 se le dio toda una importancia en la Constitución a los indígenas. Territorios indígenas que son los respaldos, formas de gobierno propia, jurisdicción propia, formas de justicia propias y unas curules especiales para ellos en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y se le dio también un tratamiento especial a los afrocolombianos de la costa del Pacífico, también marginados desde siempre y desaparecidos de la vida nacional. Esos derechos, hoy por hoy, siguen siendo el punto de llegada de la democracia colombiana. Yo diría que si hoy quisiéramos saber qué habría que tener como punto de referencia para los cambios que necesita la sociedad colombiana en este periodo, yo diría que ese Estado social de derecho, esa carta de derechos que está en la Constitución del 91, es el punto de llegada donde debería moverse Colombia para que hubiera realmente los derechos bien aplicados. Porque la verdad es que esos derechos se han aplicado solo parcialmente. Han sido aplicados algunos más que otros, pero ha sido de aplicación parcial. ¿Por qué? Porque los congresos y los gobiernos que siguieron no tuvieron la voluntad de hacer una aplicación de los derechos tal como lo establece la Constitución. Gobiernos, muchos de ellos de tipo neoliberal, pudiéramos llamarlos, hicieron un desarrollo de los derechos a través de leyes que no los aplicaban realmente y no tuvieron la prioridad suficiente para volver los derechos realidad en la vida diaria de los colombianos. Pero además de ese Estado social de derecho, la Constitución le puso fin a los gobiernos en el uso siempre del estado de sitio. Aquí no, desde 1948 hasta 1991, más de la mitad de esos años pasaron por la vigencia del estado de sitio.
Y entonces las leyes no las hacía el Congreso, las leyes las hacía el gobierno mediante decretos de estado de sitio. Es una paradoja, pero a la constituyente del 91 llegamos por un decreto de estado de sitio, que fue la que llamó a la realización de la asamblea. Pero la asamblea lo que hizo fue definitivamente controlar el uso del estado de sitio y volverlo algo excepcional en la vida colombiana. Un segundo logro de la Constitución del 91. En tercer lugar, vivíamos en un país estrictamente bipartidista. Desde 1850 hasta 1991 no había sino dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Los demás partidos eran marginales y este acaso existían y no duraban nada. Creo que la Constitución del 91 acabó con el bipartidismo. A veces hay demasiados partidos, podemos pensar hoy, pero ese es otro logro del 91, el fin del bipartidismo. Otra cosa en que avanzó la Constitución del 91 fue en definir la necesidad de una democracia no solamente representativa, en que se eligen unos representantes, sino una democracia participativa. El artículo 103 de la Constitución tiene una serie de mecanismos de participación: el referendo, la consulta popular, el plebiscito, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular legislativa, una serie de mecanismos de participación. Esto se ha aplicado mucho menos de lo que quisiéramos, porque las leyes que se hicieron para que pudieran aplicarse estos mecanismos de participación los volvieron muy difíciles. Y entonces esas dificultades de los mecanismos de participación han hecho que esa democracia participativa no se haya aplicado plenamente. Pero yo que venía de la Asamblea Constituyente cuando fui alcalde de Pasto, ejercí la democracia participativa de manera muy extensa y muy intensa en la ciudad de Pasto en mi gobierno en los años 95, 96 y 97. En Pasto hicimos presupuesto participativo y era con la gente discutiendo en las localidades, bueno, en este caso primero en las veredas y corregimientos del municipio de Pasto y después también en las comunas, como se hacía la decisión de cómo se invertía el dinero público usando el mecanismo de participación como el elemento central del presupuesto participativo. Y muchas otras formas de participación que hicieron que la alcaldía de Pasto fuera una alcaldía llena de democracia participativa. Pero eso no se generalizó en el país porque las leyes, repito, y la voluntad de muchos de los mandatarios no permitieron que eso se volviera realidad. Además de eso, hay muchas otras cosas, pero voy a mencionar una más: la independencia del Banco de la República. La independencia del Banco de la República es fundamental para haber controlado la inflación. Cuando hicimos la Constitución en 1991, la inflación era del 30 o 32% anual. Con la independencia del Banco de la República y el control de la emisión de dinero que hace el Banco de la República, las inflaciones se volvieron ya asuntos de un dígito y están casi siempre todos los años últimos alrededor del 3 o 3,5%. Ese control de la inflación le ayuda muchísimo a los salarios porque permite mejor capacidad de compra y sin duda alguna fue un resultado de la Constituyente de 1991. Nosotros sabíamos que una Constitución es un conjunto de leyes generales que deben ser desarrolladas mediante leyes específicas y mediante actos de gobierno específicos. Y como había un Congreso que había sido elegido antes de nosotros, constituyentes, decidimos disolver el Congreso para no entregar el bebé a Herodes, decíamos, para no entregar la nueva Constitución al viejo Congreso. Y disolvimos el Congreso para que se nombrara un nuevo Congreso. Tal vez el error más grave de todos los que cometimos en 1991 fue que no cambiamos suficientemente las normas electorales para elegir congresistas. Y en vez de elegir un Congreso renovado, distinto del anterior, las elecciones que se hicieron del nuevo Congreso en 1991 eligieron un Congreso muy parecido al Congreso que habíamos disuelto. De manera que terminamos entregándole la nueva Constitución a la vieja política. Y eso es lo que ha hecho que los desarrollos constitucionales sean mucho menos importantes que lo que debieran ser a lo largo de todos estos años. Bueno, hay muchas cosas más. La
concurrencia de poderes, muchas otras cosas en la Constitución, pero yo quiero decirles que hicimos un esfuerzo grande, hicimos una Constitución que tiene todavía muchas cosas buenas, se le han hecho modificaciones de diversa naturaleza a la Constitución en estos años. Tal vez la más importante yo mencionaría dos. Primero, cuando se permitió la reelección presidencial inmediata del presidente de la República. Eso lo hicieron, ¿verdad?, cuando estaba el presidente Álvaro Uribe. Después de 4 periodos en que eso sucede, en que eso funcionó, 2 periodos de Uribe, 2 periodos de Santos, se volvió a reformar la Constitución y se prohibió de nuevo la reelección presidencial inmediata. Eso empezó mal cuando se permitió, pero se corrigió cuando se prohibió de nuevo. Una cosa que sí no funcionó fue la descentralización. Nosotros hicimos un proceso de descentralización con transferencias recientes de recursos a los municipios, pero en el año 2002 y 2003 le hicieron una serie de reformas a la Constitución que debilitaron la descentralización, que hoy es una descentralización muy débil. Pero bueno, vamos a conversar ahora con ustedes sobre los temas que les parecen de interés. Veo que hay muchas personas que han alzado la mano. De verdad que vamos a conversar ahora, pero quiero decirles que tenemos una Constitución que, pese a las reformas y a los cambios que se le han hecho, mantiene su espíritu central, el Estado social de derechos y la necesidad de hacer de este país un país más igualitario, más participativo, más descentralizado. Muchas gracias.